Una vez más, Padre Celestial, como un pecador suplicante, acude a tu trono de la gracia a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, el único que intercede ante ti en nuestras peticiones y debilidades que confesamos. Te pido, Padre Celestial, que tú derrames tu Espíritu para que me des discernimiento en primer lugar para poderla desarrollar, y también que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón que en estos momentos pueda estar en nuestra sintonía radial, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, quebrante nuestras coyunturas y nos haga sentir con ese deseo de poder conocerte y aceptar más tu palabra para andar en tu camino conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Vamos a abrir la Escritura, hermano y hermana, que te invito también para que si tienes tiempo y tienes tranquilidad para poderlo hacer, que podamos abrir juntos la Escritura en esas buenas nuevas, en ese Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16 al 21, que vamos a estar meditando por la gracia de nuestro Padre Celestial a partir de estos momentos. En la Reina Valera clásica y popular, que posiblemente todos tenemos en casa, en el inicio del verso 16, lleva como título: de tal manera amó Elohim al mundo. Yo sé que posiblemente algunos de ustedes todavía tengan prejuicios contra los nombres, pero debiéramos de eliminar esos prejuicios, porque como he mencionado en otras ocasiones, estamos mencionando nombres hebreos sin prejuicio, y por lo tanto no debiéramos tener prejuicio en sacar de nuestros labios esos nombres blasfemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana nos enseñó. En el verso 16 leemos: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido hermano y hermana, si nosotros a nivel personal, a nivel individual, en lugar de decir de corrillas, porque de tal manera, meditáramos en estas palabras, quizá podríamos comenzar a captar el inmenso amor que el Padre tuvo con Adán y Eva tan pronto pecaron. Y esa prueba de amor no es cuando ellos pecaron, ya estaba todo destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba todo previsto para que si Adán y Eva pecaran, el mismo Hijo vendría aquí a esta tierra a rescatar al pecador arrepentido. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, el plan de la salvación se puso en práctica, se puso en marcha, y la muerte del primer cordero en el Edén era un símbolo de aquel que cuando vino aquí a la tierra, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y podíamos estar explayándonos, hermanos y hermanas, largas horas meditando en su vida y en su amor. Pero me da la sensación de que debido a esas enseñanzas que desde nuestra infancia hemos recibido, y lamentablemente no queremos abandonar, repito,
la mayoría no quiere abandonar, en este primer pasaje que estamos meditando de Juan capítulo 3, verso 16, nos dice, porque de tal manera Elohim amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si habla de dos, de Elohim y del Hijo, ¿dónde está el tercer Dios? Yo es que no quiero ser pesado, hermano y hermana, me gusta analizar la Escritura. Me gusta analizar la Escritura, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único. ¿De dónde salió el tercer Dios? ¿De dónde? ¿Por qué no aparece aquí? Y aparecen solamente dos, Elohim y el Hijo. Y nos sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pregunto, ¿qué significa creer? ¿Se ha parado usted, hermano y hermana, a pensar si realmente usted está creyendo verdaderamente en el Padre y en el Hijo? ¿O está creyendo además en un tercer Dios, cantándole a un tercer Dios que no existe por ninguna parte? Y que aquí el mismo Juan, el discípulo amado, me está hablando simplemente del Padre y del Hijo. Y usted no hallará un tercer Dios para nada en toda la Biblia, ni de Génesis hasta Apocalipsis. No hallará ni un pasaje que en su contexto mencione una deidad compuesta por tres personas, a no ser que usted siga aceptando 1 de Juan 5, verso 7, a pesar de todo lo que yo les haya estado enseñando, indicándole que eso fue una manipulación de la Iglesia Católica Apostólica Romana para seguir imponiendo en aquellas personas que no estudian una Trinidad, y que la Trinidad, como les dije, es el dogma mediante el cual se rige toda la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Podrá tener el pueblo que dice ser de Dios punto común con Roma? No. Y sin embargo hay tres puntos comunes que el mundo protestante en su mayoría tiene unidos con la Iglesia Católica Apostólica Romana, y por lo tanto son hermanas de la caída a Babilonia. Para que todo aquel que en Él cree. No está diciendo para que todos aquellos que en ellos crean. Hay que creer en el Hijo. Nada más hay que creer en el Hijo, porque el Hijo es el único que nos lleva hasta el Padre. No hay ningún otro abogado, no hay ningún otro mediador, solamente uno, y es el mismo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, nos dice un abogado. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, un mediador. Y en Juan, capítulo 5, verso 22, el mismo abogado y el mismo mediador será también nuestro juez. Entonces, ¿cuál es nuestra creencia? ¿Estaremos o seguiremos creyendo en algo que la Iglesia Católica nos enseñó y que por tradición seguimos creyendo cuando no hay fundamento bíblico para poder aceptar una Trinidad compuesta por tres dioses
coeternos? La Biblia no me habla de eso, hermano y hermana. La Biblia es clara, Padre e Hijo. Y el Espíritu del Padre que viene a través del Hijo. Su Espíritu. Y como lo vamos a ver a continuación, si nos da tiempo, y espero que podamos entender bien la Sagrada Escritura. Mi misión no es convencerles a nadie, hermano y hermana, yo lo tengo claro. Yo soy un pecador como ustedes que necesito constantemente humillarme y pedir perdón y pedir fuerza para seguir adelante. Mi misión no es convencer a nadie. Mi misión es enseñar la Sagrada Escritura y permitir, sería la palabra correcta, permitir que el Espíritu de verdad, el Espíritu que procede del Padre, el Espíritu de aquel que dijo, no os dejaré huérfano, vendré otra vez a vosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le conoce, pero mora con vosotros y estará en vosotros, haciendo referencia al mismo Espíritu del Hijo. Él es el que tiene que hacer la obra en cada uno de nosotros. Solo Él. Ningún ser humano tiene el poder para intentar convencer a alguien de algún error. Ningún ser humano tiene ese poder. Ese poder le corresponde al Espíritu del Hijo, al Espíritu de nuestro abogado, el Espíritu de nuestro mediador, al Espíritu de aquel que cuando yo cometo un error, me reprende y me dice, Ernesto, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Porque Él es el que está delante del Padre intercediendo por el pecador arrepentido. Y cuando yo comienzo a entender, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, yo tengo que pensar dos cosas. Primero, el gran problema del pueblo de Israel fue que no creyeron precisamente en el Hijo. No le aceptaron como el Hijo de Elohim. El gran problema de Israel fue que despreciaron al Mesías prometido. El gran problema de la gran mayoría del mundo cristiano de hoy es que dicen que aceptan a Yeshua, pero desobedecen su ley. Que no están desobedeciendo su ley, porque la mayoría no son idólatras, no adoran imágenes, no roban, no cometen adulterio, no asesinan, y por lo tanto dicen, no hay ley que guardar, cuando ellos están guardando parte de una ley. No guardar la ley sería ser idólatra, asesino, ladrón, adúltero. ¿Acaso lo es usted? No, ¿verdad? Entonces está guardando parte de una ley. El gran problema, por lo tanto, no es la ley. El gran problema lo tiene usted en su propia mente, porque no quiere aceptar que está guardando parte de una ley, y si está guardando parte de una ley, debe estar guardando también el cuarto mandamiento que habla del sábado. Para entonces entender correctamente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si yo entiendo que el pecado es transgresión de la ley,
y la ley me revela el carácter del autor de la ley, amándole a él en primer lugar con los 4 primeros mandamientos, y amar a tu prójimo como a ti mismo en los otros 6 mandamientos, y de estos 2 grandes mandamientos depende toda la ley y los profetas, entonces yo debo ser consecuente. Si digo que creo en él, debo creer lo que dice en su palabra. Y en su palabra me dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos aparecen aquí? 2. Y cuando comenzamos a salir de los engaños de Roma, nuestra mente como que comienza a liberarse de todos esos prejuicios y de engaños que nos han metido por tantos años, y comencemos a entender un poco cada día más la Sagrada Escritura. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, hermano y hermana, ¿qué diferencia puede haber en el cielo con aquellos ángeles que no cayeron, que están viendo lo que está sucediendo en este mundo, y están viendo precisamente lo que está sucediendo hoy acá en el programa radial, porque ellos son conscientes de todo lo que sucede en esta tierra? ¿Qué diferencia habrá entre el pecador empedernido, entre el borracho, el ladrón, el asesino, el idólatra, que consciente o inconscientemente está violando la ley, con aquellos que dicen, no hay ley que guardar, somos salvos por gracia, pero siguen violando algún mandamiento de la ley? ¿Acaso no serán también desobedientes? ¿No están transgrediendo también esa ley? Y por lo tanto, el pecado es infracción de la ley, y al estar violando esa ley, representa que me convierto en pecador, porque estoy violando una ley mediante la cual es mi norma de vida en esta tierra, para que a través de la obediencia a esa ley yo crea en aquel que envió Elohim al mundo, para que creyendo en él, permitiendo que él more en mí, tenga vida eterna. Lo vamos entendiendo, hermano y hermana. Verso 17. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, yo debo de entender también correctamente este pasaje. El Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero si el mundo no lo quiere aceptar, finalmente el mismo mundo recibirá la condenación por causa de la transgresión de la ley. Él no quiere la muerte de nadie. Él no desea la muerte del impío. Él desea que tengamos vida aquí en esta tierra para que podamos vivir posteriormente, después del milenio, por toda la eternidad, en esta tierra totalmente restaurada. Pero ya depende de mí, depende de ti, porque el propósito del Padre fue enviar al Hijo para que el mundo creyera en el Hijo, y a través de creer en el Hijo, no en un tercer Dios,
el mundo que cree en Él sea salvo. ¿Por qué? Por Él. Porque Él dio su vida por ti y por mí, nadie más. Nadie más. Yo no tengo que cantar al Espíritu Santo para nada. Yo no tengo que dirigirme en oración al Espíritu Santo para nada. Es el Padre y el Hijo, y pedir que su Espíritu nos dé discernimiento para poder entender su palabra, para poder obedecer sus mandamientos. Y al obedecer sus mandamientos estaremos reflejando su carácter, porque en la ley de los 10 mandamientos está revelado su carácter. Y aquí nos vuelve a hablar de dos, del Padre y de su Hijo. Veamos el verso 18 de Juan capítulo 3. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Vuelvo a hacer la pregunta, hermano y hermana, ¿cuántos de nuevo aparecen acá? ¿3 o 2? ¿Dónde está la salvación? ¿En creer en un tercer Dios o en creer simplemente en el Hijo? El que en Él cree no es condenado. El que cree en el Hijo no es condenado. Pero si crees en otro tercer Dios, me dice, eres condenado. ¿Por qué? Porque no creemos en el verdadero Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Nos sigue hablando de 2, no de 3. Pidamos a nuestro Padre Celestial discernimiento, hermano y hermana. Pidámosle que su verdadero espíritu que procede del Hijo, como es nuestro único abogado y mediador, pueda hacer en nosotros esa limpieza total para eliminar todas esas malas enseñanzas recibidas y posiblemente también mal enseñadas por nuestra parte, para que podamos entender que el plan de la redención solamente se basa en creer en el Hijo, porque el Hijo es el único camino que me lleva al Padre. Padre y su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué significa creer? Obedecerle. ¿Cómo puedo llegar a obedecerle? ¿Cómo? Estudiando la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que pueda conocerle realmente. Porque si digo que creo en Él, pero no le conozco, entonces no sé lo que dice la Escritura, entonces no puedo creer en algo que no sé. Y eso hasta un niño respondería correctamente. Creer significa ser obediente a algo que tú conoces. Pero si digo que creo y no oro, no abro su palabra, no estudio, no le conozco, y por lo tanto, como no le conozco, no le puedo obedecer, simplemente digo, sí, yo creo en Él por sentimiento, pero no por convicción, porque no le conoce. Permítame que les diga lo que leemos en Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Hay algún valiente que se atreva a leerlo y a decírmelo por texto? ¿Hay algún valiente que me lo diga? ¿Hay algún valiente que sepa
lo que estoy diciendo y que pueda decirme realmente qué es lo que hallamos en Santiago capítulo 2, verso 19, que está hablando acerca también de creer? Por eso el Redentor del mundo, cuando vino aquí a esta tierra, dijo, escudriñad las Escrituras. Se lo dijo a aquel pueblo al cual él había venido a salvar. Y te lo dice a ti, hermano y hermana, y me lo dice a mí. Yo no fui rebelde, y desde el primer momento que entendí que tenía que salir de mis creencias erradas anteriores, hace de esto ya 35 años y un par de meses, todos los días, por su gran misericordia, he estado estudiando la Sagrada Escritura, obedeciendo ese mandamiento, escudriñad las Escrituras. Y eso es lo que Él desea, que tú también sientas, hermano y hermana, ese deseo de conocerle, ese deseo para que al conocerle, sientas el amor hacia Él, sientas porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al entender ese amor, haga en nuestro interior esa metamorfosis y cambie toda nuestra vida para poder comprender su amor y devolverle parte de ese amor cumpliendo lo que dice la Sagrada Escritura. En Juan capítulo 14, verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y como dije anteriormente, el gran problema no es la ley, el gran problema no es los mandamientos, porque muchos de ustedes los están guardando. El gran problema es el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. Pero evidentemente, decir que voy a guardar el sábado es ir en contra de la corriente popular. Si eres dirigente de iglesia, pueden suceder dos cosas. Que la iglesia acepte la nueva enseñanza, que la mayoría te deje, o que te quedes solo. Yo me quedé solo, pero no por el sábado. Me quedé solo por el conocimiento de toda la verdad. Estando en España, solo, completamente solo. Mi familia, como si no existiera. La oveja negra de la familia, así me dijeron, tú te has convertido en la oveja negra de la familia por decir ahora que no eres católico y aceptas guardar el sábado en lugar del domingo. Ni me afectó, me acostumbré a vivir solo. Y la Escritura me dice claramente eso, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y sería bueno que alguien me dijera, algún valiente, ¿no? Algún valiente me dijera por mensaje, ¿qué es lo que hallamos en Santiago capítulo 2, verso 19, que nos habla acerca también de la creencia? Espero que si no hay nadie que me responda, puede decirlo posteriormente, porque la inquietud tiene que surgir en ustedes, hermano y hermana que me escucha. La inquietud tiene que nacer en ustedes, no en mí, en ustedes. Y en Mateo capítulo 9, verso 13, y en Lucas capítulo 5, verso 32, nos dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento por qué? ¿Por causa de nuestros pecados? ¿Qué pecados?
Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. El Hijo del Hombre vino no a llamar a justos, no a llamar a personas que dicen, oh, yo ya estoy bien. No vino a llamar a ninguna de estas clases de personas que son laodicenses, de acuerdo al capítulo 3 de Apocalipsis, versos 14 en adelante. El Hijo del Hombre vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Vino a llamarte a ti y vino a llamarme a mí. Y ahora depende de ti, como dependió de mí, aceptar el llamado al arrepentimiento, porque el arrepentimiento me tiene que llevar a reconocer cuáles son mis pecados, cuáles son mis debilidades carnales o lo que fuera, para que conociendo mis pecados, su amor, su espíritu, quebrante mi espíritu interior, quebrante tu espíritu interior y produzca en nosotros el verdadero arrepentimiento que nos tiene que llevar a la confesión del pecado, al abandono del pecado para ser perdonado. Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecado, si no hay abandono de pecado, ¿sigo siendo pecador? ¿Por qué? Porque no ha producido en mí ese arrepentimiento para poder permitir que su espíritu cambie mi naturaleza y deje la carga de pecados que antes tenía para ser ahora fruto de ese cambio que tiene que haber para poder entender, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿Qué sucedió en el Pentecostés? Algunos toman el evento del Pentecostés como una señal de gloria a Dios, aleluya, aquí está el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Fue eso lo que recibieron los apóstoles en el Pentecostés? ¿Así se comportaron ellos en el Pentecostés? ¿Qué recibieron? Poder. Recibieron poder para llamar al pecador al arrepentimiento. Recibieron poder para decir al pecador, vosotros sois culpables de la muerte del Mesías. Eso es lo que produce el verdadero espíritu en un dirigente. Llamar al pecado por su nombre. Y el pecado por su nombre, estamos hablando que solamente son dos, padre e hijo. Y cuando yo comienzo a conocer la Escritura, me indica, si me amas, guarda mis mandamientos, y no es fanatismo. No es fanatismo, cuidado, no es fanatismo, porque fanatismo sería también guardar el domingo. Y el domingo es la señal de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no es señal bíblica. Pero se confunde la gimnasia con la magnesia, porque es mucho más fácil despreciar al mensajero que despreciar el mensaje, porque contra el mensaje no se puede decir nada porque el mensaje es verdadero. ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿Qué sucedió en el Pentecostés? ¿Qué pasó? Ahí lo tienes todo en Hechos, capítulo 2. Pedro llamó al pecado por su nombre con la finalidad de que de algunos de los que estaban escuchando
pecadores como eran, porque habían tenido parte directa en la muerte del Hijo del Hombre, sintieran en su corazón el fruto del arrepentimiento, para que se pudieran cumplir las palabras: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero si al pecador no se le dice cuál es su pecado, el pecador nunca se arrepentirá, porque no sabe qué es lo que está haciendo mal. En aquella época Pedro puso el dedo en la llaga. Y eso hizo que algunos dijeran: varones galileos, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Y Pedro les da la respuesta. Pedro les da la respuesta: arrepentíos. En primer lugar, reconocer vuestros errores. Arrepentíos. Después, sumérjase cada uno de vosotros en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. Bautícese en el nombre de Yahshua. Porque al sumergirse debe representar literalmente la muerte al viejo hombre, para que al salir de las aguas de la muerte uno sea una nueva criatura, totalmente perdonado, totalmente justificado, totalmente renovado, nació de nuevo, y en ese cambio reciba el don del Espíritu Santo, reciba el don del Espíritu de santidad, el Espíritu del Hijo, el carácter del Hijo, el poder del Hijo morando en uno para ser vencedor, y se cumplan las palabras: si me amas, guarda mis mandamientos. Porque si digo que le amo y no guardo sus mandamientos, Juan me dice: el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y el mentiroso, nos dice la misma revelación de Apocalipsis capítulo 21, verso 8, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, sino que serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que será la muerte segunda. La prueba de mi amor se basa en creer en el Padre y en el Hijo y en su palabra, para poderle devolver parte de ese amor, guardando sus mandamientos por amor. No por imposición, por amor. Porque los 10 mandamientos me revelan su carácter. En los 10 mandamientos me revelan, me dicen lo que Él desea que yo sea: un hijo suyo, apartado del pecado, apartado de las cosas del mundo, para poderle amar, guardar sus mandamientos. Y como dice también la misma revelación en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los apartados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yahshua. Bien, me han respondido la hermana Eva me ha respondido a Tiago capítulo 2, verso 19. Muy bien, gracias hermana Eva. Dice así: tú crees que Elohim es uno. Bien haces. Y escuchen bien si no tienen la Biblia en su poder. También los demonios creen, pero tiemblan. Los demonios creen, pero tiemblan. La gran mayoría de creyentes dicen que creen, pero no tiemblan. Y ese es el gran engaño.
Ese es el gran problema que hay hoy en el mundo llamado cristiano. Que decimos que creemos, pero no temblamos para nada cuando los demonios creen, pero tiemblan. ¿Notan la diferencia? Satanás sabe lo que le espera y tiembla. El mundo creyente, que está engañado totalmente, dice que cree, pero no tiembla para nada, siendo totalmente desobedientes a los mandamientos de Elohim. ¿Se dan cuenta? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan. Tiempo presente. Los que guardan hoy los mandamientos de Elohim, incluyendo el sábado y la fe de Yahshua. ¿Por qué? Porque creen de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero si yo no lo quiero aceptar y sigo las enseñanzas de Roma, lamentablemente por estar siguiendo las falsas enseñanzas de Roma, estoy mostrando que no creo en él, y por lo tanto, como no creo en él ni en el Padre que envió a su Hijo, no a un tercer Dios, a su Hijo, como no creo en ello, finalmente seré condenado porque no he creído para ser salvo. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Entendemos? Concluyo con Lucas capítulo 15, verso 7. Lucas capítulo 15, verso 7. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué está diciéndome aquí la Escritura? Que habrá más gozo en el cielo por un pecador que reconozca ahora que no son tres, que reconozca ahora que el sábado está también dentro de esa ley que hay que guardar, por un pecador que se arrepiente, que por 99 oyentes que se crean justos, que no necesitan de arrepentimiento. ¿Estarás entre el pecador que se arrepiente o entre los justos que no necesitan de arrepentimiento? Y esa es la decisión que cada uno de nosotros debemos tomar, hermano y hermana que me escucha. ¿Dónde? ¿Con qué grupo estaremos? ¿Con el pecador que se arrepiente para que haya gozo en el cielo? ¿O entre la gran mayoría que dicen que son justos, que no necesitan de arrepentimiento cuando están creyendo en enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, heredadas del paganismo y colocadas en la Iglesia cristiana? ¿Seremos parte de entre los justos o entre los pecadores que no necesitan de arrepentimiento? Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta reflexión. Dejo todo en tus manos para que tu Espíritu, ese Espíritu que tú estás derramando y estás intentando quebrantar los corazones de la audiencia, pueda seguir haciendo tu obra y que podamos sentir deseos de arrepentirnos, deseos de conocer tu palabra para poder amarte y obedecerte conforme a tu voluntad para la honra y la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.